¿Alguna vez sentiste que el abrazo que recibes ya no abriga deseo, sino solo costumbre? ¿Cuánto tiempo puede vivir un hombre siendo amado, pero no deseado? Y si el silencio en su mirada hablara, ¿te atreverías a escuchar lo que realmente ya no dice? El amor muere más por el hábito que por la traición. No se extingue en un fuego, sino que se congela en la rutina. Schopenhauer, ***. Imagina que despiertas una mañana y descubres que tu cama no es un lugar de fuego, sino de invierno. Ella está a tu lado, sí, pero ya no está contigo. Sus manos te tocan con la suavidad de la cortesía, no con la urgencia de la necesidad. Te acaricia como quien acaricia a un hermano, como quien cumple un gesto aprendido en la infancia. Y tú, en silencio, te das cuenta en el amor no se fue, pero el deseo se evaporó. No hubo explosión, solo una lenta asfixia. El vacío no llega con estruendo, sino con el roce tibio de un beso que no arde. Un beso que parece cumplir con el deber de ser dado, pero que no enciende nada en tu piel. Ella sonríe, te acompaña, comparte tu mesa, tu cama, tu vida. Y sin embargo, en cada gesto reconoces la ausencia de aquello que una vez sostuvo todo, a la chispa que hacía de cada instante un incendio. Esa chispa se ha vuelto ceniza, y en la ceniza no hay música. Solo silencio. Creíste que la ternura bastaría, que la compañía sería suficiente, que el amor, en su forma más noble, podía sostener la llama sin el combustible del deseo. Te convenciste de que la dulzura reemplazaría la pasión, que la estabilidad sustituiría la intensidad, que la seguridad sería más fuerte que el hambre. Pero lo que era refugio ahora es prisión, porque no hay nada más cruel que ser visto como necesario y no como irresistible, ser amado como compañía y no como fuego. El espejo de tu vida refleja una paradoja inquietante. Eres todo lo que ella pidió, pero no eres nada de lo que su cuerpo aún clama en secreto. Te convertiste en roca, soporte, refugio, pero dejaste de ser tormenta. Ella te confía sus lágrimas, te comparte sus angustias, se apoya en ti como en un árbol viejo, fuerte y estable. Y sin embargo, cuando cierra los ojos en la oscuridad, no sueña contigo, sueña con un filo que la corte, con un peligro que la sacuda, con un hombre que no sea previsible. Así comienza la lenta disolución, no con un portazo, sino con la rutina que corroe los cimientos del deseo. No con infidelidad, sino con indiferencia. No con odio, sino con la neutralidad glacial del cariño que ya no late en el cuerpo. Tú lo presientes, lo sabes, lo sientes en cada silencio en la mesa, en cada caricia que no tiembla, en cada noche que se apaga antes de encenderse. Y aún así, permaneces ahí, creyendo que con más paciencia, más bondad, más entrega, lograrás resucitar lo que ya ha sido enterrado en la fosa común de la costumbre, en la rutina. Es el ácido invisible que corroe el deseo. Despiertas cada día al lado de la misma mujer, y aún así, sientes que ya no eres el mismo hombre que ella un día quiso devorar. El tiempo no robó solo la juventud, robó el misterio, y sin misterio, no hay fuego. Su toque, antes relámpago, ahora es un gesto educado, como un protocolo aprendido en algún manual de convivencia. El beso es saludo, no posesión. El abrazo es cortesía, no prisión. Su cuerpo está presente, pero su alma ya partió a territorios invisibles. Y tú, en silencio, cumples el papel que creías noble en ser puerto seguro. Hombro que nunca vacila, roca que jamás se mueve. Pero las rocas no despiertan deseo, solo confianza. Y la confianza es hermana de la previsibilidad, enemiga de la llama. Lo que antes fue pasión, se volvió cronograma. Lo que antes fue instinto, se volvió recuerdo. Lo que antes fue hambre, se volvió dieta de afecto controlado. Conquistaste estabilidad, pero la estabilidad es la lápida bajo la cual se entierra el sexo. La herida más cruel no es el rechazo abierto, sino la aceptación sin fuego. Ella te acepta en su vida, en su cama, en su casa. Ella sonríe, agradece, te llama compañero. Pero cada vez que te mira a los ojos, sientes lo no dicho. No eres tú a quien su cuerpo clama en silencio. No eres tú la tormenta que su instinto aún recuerda. Y en ese no dicho mora la sentencia de tu muerte lenta. La mente inventa excusas. Te dices que todas las relaciones envejecen, que todos los matrimonios pierden intensidad, que la chispa natural del inicio no puede durar. Pero al mirar a ciertos hombres, ves que la regla no es universal. Hay aquellos que después de décadas aún poseen el brillo hambriento en los ojos de sus mujeres. Y eso te atormenta, porque prueba que no fue el tiempo el asesino, sino tu propia transformación en algo que nunca debiste ser. Y cuando esa conciencia te invade, no queda más que la vergüenza silenciosa. Vergüenza de descubrir que tú mismo cavaste la tumba de tu deseo, creyendo que la bondad sería suficiente. Pero el corazón femenino no desea bondad
como llama central. Desea peligro, desea riesgo, desea tensión. Y tú, en el altar de la conveniencia, sacrificaste lo único que la mantenía viva a tu lado. Tu masculinidad, ardiente, lo que ofreciste fue comodidad. Lo que ella quería era conflicto. No el conflicto de las peleas banales, sino el conflicto del misterio, de la incertidumbre, de la posibilidad de pérdida. La hiciste sentir demasiado segura, tan segura que no necesita luchar por ti, no necesita temer tu ausencia, no necesita reinventarse para merecerte. Y en esa seguridad absoluta, el deseo muere. Como fuego privado de oxígeno en la prisión invisible en la que vives, está hecha de pequeños gestos repetidos. La previsibilidad mata más que la violencia. Llegas, hablas, actúas, tocas, siempre igual. Es un guión ensayado, una obra sin improviso. Y ella, acostumbrada a tu papel de actor obediente, ya no siente el escalofrío de la sorpresa. El espectáculo se volvió rutina, la rutina anestesia. La anestesia es tedio. Ella comienza a fantasear, no necesariamente con otro hombre de carne y hueso, sino con una energía que tú ya no representas. Fantasea con el peligro de ser dominada, con el peso de una mirada que desnuda, con la fuerza de unas manos que no piden permiso para existir. Puede que no salga de tu cama, pero su imaginación ya salió, y el imaginario es más poderoso que cualquier alianza en el dedo Antú. En cambio, crees que mientras más transparente seas, más puntos ganarás en el amor. Explicas to-do, justificas todo, pides permiso para todo, y cada justificación es un golpe mortal en la tensión erótica. Lo que debería ser misterio se convierte en transparencia excesiva, lo que debería ser firmeza se convierte en vacilación, lo que debería ser autoridad se convierte en disculpa, y no hay deseo en la tierra de las disculpas, solo compasión, y la compasión es un veneno dulce. Ella aún te mira con cariño, aún te trata con respeto, aún agradece tus pequeños gestos de bondad, pero cada gesto de gratitud confirma que ahí no habita el deseo. Y la gratitud no besa con hambre, no araña con uñas, no arde en la madrugada. La gratitud es para amigos. El deseo es para hombres en la cama, antes altar del encuentro, ahora es solo colchón de convivencia. Se acuestan uno al lado del otro como dos sobrevivientes, que comparten refugio tras una guerra, pero ya no comparten fuego. El sexo se transformó en calendario, marcado en compromisos fríos, como cita al dentista. Y cuando ocurre, es mecánico, previsible, sin terremotos. Ella finge placer, tú finges creer. El cuerpo cumple el contrato, pero el alma ya no firma. Poco a poco, te acostumbras a la idea de que esto es normal. Te dices que el matrimonio es así, que el deseo es cosa de juventud, que el amor maduro es más tranquilo, pero el veneno de esas narrativas es que matan en silencio, sin dejar rastros de sangre. Mientras crees en esa mentira, tu cuerpo empieza a marchitarse en silencio. Tu virilidad se pudre sin gritos, tu masculinidad se convierte en sombra de lo que fue, y ella lo percibe. No necesita decirlo, no necesita reclamar, basta una mirada distante, una falta de respuesta a tu toque, un suspiro cargado de ausencia. Cada detalle denuncia que lo que antes fue volcán, ahora es paisaje muerto. Y en el fondo, ella no sabe que desprecia más, si tu bondad previsible o tu cobardía de no luchar por algo más, porque es cobardía. Cobardía aceptar migajas de afecto en lugar de exigir presencia. Cobardía conformarse con cariño frío en lugar de provocar incendio. Cobardía no arriesgarlo todo para recuperar lo esencial. Te vistes de bondad, pero lo que existe es miedo. Miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a enfrentar la herida abierta de tu vacío, y el miedo es el sepulturero del deseo. No hay manera de despertar pasión en quien exhala miedo. Ella puede respetar tu gentileza, puede incluso depender de tu estabilidad, pero nunca temblará ante un hombre que teme a su propia sombra. La masculinidad no sobrevive donde gobierna el miedo, y el deseo femenino no florece donde no hay riesgo de pérdida. Te convertiste en confident, el hombro donde ella llora, el oído para sus dramas, el consejero de sus angustias, y sin darte cuenta ocupaste un lugar que no es de amante, sino de amiga. Sí, amiga, porque eso es lo que siente cuando vacía su alma cansada sobre ti. No deseo, sino comodidad. No hambre, sino descanso, Y mientras te enorgulleces de ser el amigo perfecto, el cómplice incansable, el confidente, de todas las horas, ella se aleja un paso del deseo, en cada confidencia, porque mientras más la escuchas, más siente que no eres el hombre que la desnuda, sino el hombre que la consuela. El consuelo es dulce, pero no provoca temblores en las piernas en hablas, aconsejas, consuelas, pero no tocas, no provocas, no arriesgas. Cada palabra tuya es un ladrillo más en el muro de la amistad, y ese muro crece hasta asfixiar la cama de ustedes. El cuarto que debería ser prisión de cuerpos, se convirtió en sala de terapia.
El diálogo que debería ser gemido se volvió conversación de pasillo. La intensidad se volvió consuelo. Y en el consuelo no hay fuego. El consuelo es anestesia. La anestesia es ausencia. Y la ausencia es muerte disfrazada. La acompañas, pero ya no la penetras con presencia. La sostienes, pero ya no la sacudes con fuerza. La amas, pero ya no la posees. En Elina y ella, en silencio. Percibe lo que tal vez nunca confiese, en que el amor sobrevive, pero el deseo ya está sepultado. Y un amor sin deseo no es bendición, es maldición. Es prisión dorada, donde los días pasan, los años pasan, y la llama que debería purificar a ambos se apaga en cenizas tibias. A la mente, inquieta, intenta justificar lo insoportable. Empiezas a racionalizar, a buscar explicaciones. Dices que es la rutina, que es la edad, que es el estrés, pero en el fondo sabes que es otra cosa. Sabes que es tu ausencia, no física, sino energética. Estás ahí, pero no estás. El cuerpo presente, el alma exiliada, y mientras habitas más tu mente que tu carne, ella siente esa distancia. No importa cuántas palabras bonitas digas, el cuerpo no miente. No importa cuántos consejos ofrezcas, el cuerpo no vibra, y la ausencia de esa vibración es un vacío que devora la habitación entera. Ella se acuesta a tu lado, pero es como si durmiera sola, obsesionado con agradar. Perdiste el contacto con el instinto. Sustituiste hambre por cautela, riesgo por justificación, instinto por cálculo. Y el cálculo es frío. El cálculo mata. Porque nadie desea ecuaciones, todos desean carne. Carne que suda, carne que pulsa, carne que exit. Tú, sin embargo, preferiste ser aceptable. Y aceptable es sinónimo de invisible. En ese punto la prisión se cierra, porque aún consciente de la muerte del deseo, no rompes, no te retiras, no exiges, no confrontas. Prefieres sobrevivir en la mazmorra de la amistad que arriesgarte en la arena de la pasión. Y así, año tras año, te transformas en fantasma vivo, amado como hermano, tolerado como compañero, olvidado como hombre, y en el silencio de esa muerte lenta, tu propia masculinidad se pudre. El deseo que debía ser fuego se redirige a fantasías, a ilusiones, a sombras. Te masturbas en la ausencia de aquello que podría incendiar tu existencia. Y en esa masturbación existencial, no es solo el cuerpo el que se masturba, es el alma la que se marchita. Empiezas a darte cuenta de que el sexo dejó de ser encuentro y se volvió moneda. Una moneda silenciosa, donde cada gesto tuyo se cambia por una noche sin pasión. Ella acepta acostarse no por deseo, sino por obligación. Y tú, hambriento, finges que esa limosna es banquete. Pero en lo profundo, sabes que no es hambre lo que sacias, es solo silencio lo que compras. Y en ese trueque invisible, la masculinidad se desmorona. Porque no hay nada más humillante para un hombre que percibir que el cuerpo que lo toca, lo hace sin ganas, sin vibración, sin entrega. Es como beber agua estancada de un río muerto. La sed puede calmarse, pero el alma sigue reseca. Creíste que podías negociar el deseo con bondad, que mientras más cedieras, más ella se entregaría, que mientras más comprensivo fueras, más ardería. Pero no existe ecuación capaz de convertir comprensión en fuego. La mujer puede admirar tu bondad, puede depender de tu estabilidad, pero solo tiembla ante el hombre que osa incomodarla, y esa osadía falta. Ya no te atreves, ya no arriesgas, ya no conduces. La miras como quien contempla una reliquia frágil, no como quien desea una llama viva. Y la mirada masculina que ya no arde, mata más rápido que cualquier traición. Poco a poco entiendes que dejaste de ser la presencia, que enciende para convertirte en la sombra que la acompaña. Y la sombra no despierta deseo, solo asusta por el vacío que proyecta. Aquí tu mente construye una prisión de pensamientos. Analizas cada gesto de ella como arqueólogo ante ruinas. ¿Por qué suspiró? ¿Por qué me tocó así? ¿Todavía piensa en mí? Pero cada análisis es un ladrillo más en esa celda invisible. Y mientras más piensas, menos actúas. En el cuerpo clama por presencia, pero ofreces razonamiento. La cama pide silencio febril, pero traes explicaciones. El deseo exige riesgo, pero entregas prudencia. Y así, con cada intento de racionalizar, te alejas más de su cuerpo. Como si fuera imposible atravesar el muro de tus propios pensamientos. Ella te siente ausente. Incluso cuando la tocas, el gesto es técnico, calculado, carente de la brutalidad que rompe la piel de la previsibilidad. Tus besos ya no pesan, tu respiración ya no arde. Su cuerpo lo percibe aunque su mente lo calle. Estás ahí, pero no estás. Y en ese vacío, la vergüenza se instala. Vergüenza de no ser más el hombre que un día ella deseó. Vergüenza de mirar el espejo y ver un cuerpo presente, pero sin alma. Vergüenza de descubrir que el hombre que creías proteger
ese hombre bueno que nunca falla, nunca hiere, nunca incomoda, es el mismo que asesinó tu virilidad, porque la bondad sin fuego no es virtud, is castration. La bondad que sofoca el grito, que apaga el instinto, que transforma al hombre en sirviente obediente, y ningún sirviente despierta deseo. Aquí resuena Freud como profeta de la carne. No somos dueños en nuestra propia casa. A lo que quería decir es que el deseo no obedece a la razón, no sigue las reglas de conveniencia, no respeta la moralidad de un matrimonio. El deseo es subterráneo, irracional, salvaje, y al domesticarlo lo mataste en tu intento de controlar. Lo incontrolable te convirtió en fantasma. Un fantasma educado, simpático, servicial, pero fantasma al fin, y ningún cuerpo desea la frialdad de un espectro. El cuerpo femenino anhela presencia, calor, esa energía que invade la habitación como tormenta, no como brisa tibia. Quisiste agradar demasiado y olvidaste confrontar. Quisiste comprender demasiado y olvidaste penetrar. Quisiste hablar demasiado y olvidaste morder. Esa ausencia de contraste te volvió un espejo sin reflejo. Estás ahí, pero no devuelves imagen, y sin imagen no hay identidad. Sin identidad no hay masculino. Sin masculino no hay deseo. Lo que queda entonces es un simulacro en dos amigos que comparten cuenta, dos aliados que cargan fardos, dos sobrevivientes que se toleran en el mismo refugio. Pero amantes ya no son, Anne Freud. Susurra en tu memoria, a lo que reprimes no desaparece, solo se transforma en síntoma. Y el síntoma es la cama fría, el sexo muerto, la mirada vacía cada vez que intentas convencerte de que todavía hay fuego. Nietzsche, con su furia, ya lo había anunciado en todo lo que se hace por amor. Está más allá del bien y del mal. Sin embargo, tú buscaste ser bueno, correcto, moral. Tu intento de encerrar el amor en normas te desarmó frente a la vida. Porque el amor, cuando se domestica, degenera en amistad, y es esa amistad la que te consume. Eres amado, pero no deseado. Respetado, pero no temido. Necesario, pero no irresistible. Te convertiste en el símbolo del hombre demasiado bueno. Y el demasiado bueno es aquel que la sociedad aplaude. Pero la cama rechaza. Nietzsche gritaba contra quienes buscan comodidad en lugar de riesgo. Y tú buscaste comodidad. Hiciste de tu vida un altar de previsibilidad, y en ese altar sacrificaste tu virilidad. Lo que quedó fue un hombre neutro. Y la neutralidad es veneno para la pasión. No la haces temblar porque no eres capaz de temblar tú mismo. No la conduces porque no puedes conducir tu propia carne. No la deseas con intensidad porque temes ser juzgado por tu hambre. Y donde no hay hambre, solo queda hábito, y el hábito no quema así. La advertencia de Nietzsche se cumple al intentar ser moral. Mataste el fuego. Al intentar ser bueno, enterraste el instinto. Al intentar ser seguro, te volviste invisible. En Schopenhauer, con su sombra eterna. Sentencia a la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el tedio, y tu relación encarna esa sentencia con perfección. Ya no sufres el dolor del rechazo explícito, pero soportas el tedio de la aceptación tibia. Y el tedio es un asesino silencioso. El péndulo oscila. De un lado, el dolor de no ser deseado. Del otro, el tedio de ser aceptado como hermano, compañero, amigo. Ya no vives la tragedia del abandono, sino la comedia cruel de la neutralidad. Estás ahí, presente, pero sin presencia. Vivo, pero sin llama. Lo que Schopenhauer revela es que la falta de dolor no significa felicidad, sino solo el vacío del tedio. En el tedio, el deseo se pudre, la masculinidad se disuelve, la relación se convierte en cementerio de promesas nunca cumplidas. Sigue respirando, pero tu alma ya no inspira nada en ella. El tedio la empuja a buscar fantasías. No necesariamente porque quiera traicionarte, sino porque necesita sentir que aún es mujer. Y esas fantasías son la prueba de que no moriste como pareja, pero sí como amante. Porque amante no se negocia no se es, o no se es, y así el péndulo continúa, sin detenerse. Dolor o tedio, ausencia o presencia muerta. Amor sin sexo, vida sin incendio. Y tú, en la ilusión de la bondad, elegiste lo peor, no el dolor de la pérdida, sino el tedio de la supervivencia. Y el tedio mata más lento, pero mata para siempre. Jung adversia, lo que resistes, persiste. Lo que negas, el inconsciente lo transformará en destino, y resististe a tu propio instinto. Negaste tu masculinidad, apagaste tu deseo. El resultado es que ahora el destino se levanta frente a ti como sombra inevitable, a un matrimonio vivo en el papel, pero muerto en la carne. El inconsciente de ella lo percibe, clama por lo que tú amputaste. Y en ese vacío, se vuelve más fría, más distante, más indiferente. La acusas en silencio,
pero sabes que su ausencia es reflejo de la tuya. No estás ahí, y un cuerpo que no está ahí no puede ser amado como hombre en la sombra. Esa criatura yungiana ya se apoderó de ti. Te enorgulleces de ser correcto, pero eres esclavo de tu cobardía. Te presumes bueno, pero eres prisionero de tu miedo. Sonríes al mundo, pero la sombra se burla de ti. Porque en el inconsciente no eres lo que muestras, eres lo que reprimes. Y lo reprimido siempre se venga. La venganza de la sombra es cruel. Convierte al hombre bueno en hombre invisible, al marido en amigo, al amante en recuerdo. Transforma tu cama en tabla fría, tu vida en tedio, tu deseo en polvo. La sombra no grita, asfixia. No desgarra, silencia. No mata de golpe en mata por sofocación lenta. Y en ese silencio descubres que no eres víctima. Porque nadie pierde su virilidad por accidente. Tú la entregaste. Tú la sacrificaste en el altar de la bondad. Y ahora asistes, impotente, a la misa fúnebre de tu propio deseo. Maquiavelo surge como daga entre tus costillas mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y esa sentencia suena como blasfemia en tu mente domesticada. Tú quisiste ser solo amado, y por eso dejaste de ser deseado, porque el amor sin temor es costumbre, hábito, convivencia. Una mujer puede amar a su proveedor, pero solo desea a aquel cuya ausencia podría desgarrarla. Te volviste demasiado previsible, demasiado garantizado, demasiado seguro, y en ese exceso de seguridad, el deseo halló su tumba. Maquiavelo no hablaba de crueldad vacía, sino de presencia. El hombre que es amado y temido es aquel cuya energía no puede ignorarse. Es fortaleza y al mismo tiempo volcán. Tú en cambio te volviste pequeño, sumiso, excesivamente educado, y en tu intento de agradar desapareciste. Ella te respeta, pero el respeto frío no genera fuego. Lo que genera fuego es el contraste entre atracción y pérdida, entre riesgo y entrega, entre certeza y peligro. Y al eliminar el peligro, eliminaste el magnetismo. Al eliminar la posibilidad de perderte, eliminaste el deseo de tenerte. Y Maquiavelo, desde su tumba, se ríe de tu ingenuidad, porque mientras buscabas ser amado por encima de todo, no viste que estabas siendo olvidado como hombre. Lo que quedó fue un retrato agradable, un compañero confiable, un amigo eterno, pero nunca más el amante ardiente. Aquí termina, pero no concluye, porque no hay conclusión para la herida del deseo muerto. Lo que queda es sentencia. O resucitas tu presencia, o seguirás existiendo como fantasma al lado de una mujer viva. No esperes finales felices. El amor no muere en explosiones, sino en silencios. No es traicionado por otros cuerpos, sino por tu propia ausencia. No es destruido por maldad, sino por la neutralidad cobarde que llamaste bondad. La herida está abierta, sangrando frente a ti. O la atraviesas, con riesgo, con presencia, con hambre, o acostúmbrate a vivir como amigo de tu propia esposa, hermano de la mujer que un día tembló por ti. Esta no es una elección cómoda, es una elección mortal, porque todo hombre que renuncia al riesgo, renuncia también al derecho de ser deseado. Y lo que sobra, al final, es la prisión dorada donde tantos sonríen hacia afuera, mientras por dentro se pudren. Ahora, frente a este espejo sombrío, la pregunta que resuena no es ¿qué dejó de hacer ella? La pregunta es ¿cuánto tiempo más soportarás vivir amado, pero no deseado?